Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Y en esta hora vamos a considerar el estudio bíblico número 9, que lleva como título el carácter cristiano y el fruto del Espíritu. Hemos estado estudiando en las clases anteriores cuál debe ser el carácter del cristiano. Y en esta hora, ¿verdad?, vamos a hablar sobre ese fruto del Espíritu. Y yo quiero que usted vaya conmigo, si tiene el expositor cerca, y o si tiene la Biblia, vamos a estar considerando el capítulo de Gálatas 5, del 16 al 26. Vaya conmigo, vamos al pensamiento central que dice así: no hay que hacer fuerza propia para un carácter ideal. Lo único necesario es andar en el Espíritu. Y a eso nos ha llamado Dios. Miren lo que dice el texto áureo que se encuentra en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y amado, en este estudio vamos a estar, ¿verdad?, considerando lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Gálatas. Y por eso es que vamos a considerar Gálatas capítulo 5. Y yo quiero que vaya conmigo porque quiero que comencemos a leer los versículos de Gálatas 5, versículo 16 y 17. Y dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. De modo, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo y debemos llevar fruto para Dios. Cuando somos transformados, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos da vida y nos da paz. Y yo quiero que vaya conmigo a la palabra, a Romanos 8, del 1 al 8. Y quiero que lo consideremos. Busque la Biblia porque es importante, ¿verdad?, cuando estudiamos la palabra, tener la Biblia. No es lo que podamos decir nosotros, sino lo que dice la palabra, lo que dice en la Escritura. Y si vamos a Romanos capítulo 8, de los versículos del 1 al 8, quiero leer esta parte que dice en Romanos: viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amado, qué hermosa, ¿verdad? La palabra, nosotros hemos sido transformados. Y si nosotros hemos sido transformados, tenemos que andar, como dice la palabra, conforme al Espíritu. Amado, en Primera de Juan 2, del 12 al 17 nos dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y anote la cita por ahí, Primera de Juan 2, del 12 al 17, para que la pueda leer en su casa. Amado, tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Cómo podemos, amados, ser vencedores sobre el pecado si el mal vive en nosotros mismos? Pues, amados, cuando nosotros sabemos que somos carne, y esto que está aquí es carne, amado, pero si nosotros hemos sido llamados a seguir a Cristo, el Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos redarguye y nos guía por el camino del bien, amado, y nos guía, y es el que detiene esas pasiones, amado, de la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Los hijos de Dios que somos nosotros necesitamos conocer cuál es el método de vivir en victoria sobre el pecado, amado. Así que tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir en total dependencia del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Porque si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Así que nosotros como creyente, amado, el creyente espiritual es guiado ¿por quién? ¿Por la carne? No, por el Espíritu Santo. Y Pablo escribió sobre esa lucha que tenemos contra el pecado. Luego en su casa lea Romanos 7, del 7 al 25, para que usted pueda ver, y lo tengo, ¿verdad? Por aquí cerquita, cómo es la lucha que hay y que tenemos contra la carne. Amado, a veces ese deseo por lo prohibido está en la naturaleza pecaminosa en acción. Pero Pablo declaraba, ¿verdad? Y hablaba sobre cuán importante era la gracia que Dios le había conseguido de ser salvo. Amado, cuando nosotros tratamos de hacer las cosas con nuestra propia fuerza y con nuestro propio poder, como decía Pablo, no es con mi propia fuerza ni con el poder. No podía, nosotros tampoco podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Lo podemos intentar, pero ¿sabes qué? No es posible. ¿Cómo podemos vencer al pecado? ¿Cómo lo podemos vencer, amado? A través de Cristo. Es la única manera, la única forma de vencer al pecado. La liberación llega a nosotros y a nuestras vidas a través de Jesucristo. Por lo que Cristo hizo en el Calvario, y no se quedó allí en el Calvario, sino que en la resurrección, amado, viviendo una vida en el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, amado, ¿qué más podemos decir? Cristo está con nosotros, en nosotros, por el poder y la persona del Espíritu Santo. Y si vamos, amado, a Gálatas 2, versículo 20, búsquelo por ahí conmigo. Voy a dar la lectura a ese versículo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y te amó a ti también, y se entregó a sí mismo por mí. Así que, amado, la vida cristiana no es posible sin el Espíritu Santo. No es posible. Por eso Cristo lo prometió.
prometió que el Espíritu Santo estaría en nosotros y con nosotros. Amado, cuando tomamos decisiones importantes en nuestra vida, deben ser tomadas esas decisiones bajo la orientación del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Cuando andamos en el Espíritu, esto nos ayuda a no dejarnos dominar por la naturaleza pecaminosa. Por el Espíritu Santo es que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Y en Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Aleluya. Las obras de la carne, amado, afectan moralmente al hombre. Y por eso quiero que vayamos, ¿verdad?, al expositor, a lo que nos dice Pablo en Gálatas capítulo 5. Mire, aquí dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Eso le decía Pablo a la iglesia de Gálatas, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amado, y ahí es donde vemos cómo es que Pablo comienza, ¿verdad?, a hablar de estos 4 vicios carnales: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todos estos pecados, ¿verdad?, que estamos mencionando, amado. Relaciones fuera del matrimonio, relaciones ilícitas, pensamientos e intenciones, amados, impuras del corazón, libertinaje, la falta de dominio propio, que impulsa una vida pecaminosa, porque no impulsa nada bueno. Los creyentes, amados, debemos de dar gracias a Dios que nos dio al Espíritu, a su Espíritu Santo, a su Espíritu de poder, de amor, de dominio propio, de modo, amado, que la carne no nos puede vencer, no nos puede vencer. La palabra dice que los que practican tales cosas, o tales obras de la carne, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, amados, los creyentes tenemos todos los recursos necesarios, todos los recursos espirituales que necesitamos para poder vencer los impulsos del mal. ¿Y cuáles son esos recursos que tenemos? Pues mire, le sigue entonces Pablo hablando a Gálatas, ¿verdad? En los versículos del 22 al 23. Quiero que vaya conmigo y lo lea, está en el expositor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que mire, si el Espíritu Santo, amado, produjo en nosotros un nuevo nacimiento, debemos entonces permitirle a ese mismo Espíritu que designe nuestra conducta. Si logramos vivir una vida consagrada al Señor, amado, debemos entonces aprender a mantenernos humildes, porque, amado, hemos llegado a obtener una vida de consagración al Señor solo por la gracia de su Espíritu. No es por nuestras propias obras, no es por nuestro propio esfuerzo, sino por la gracia de su Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que vive
dentro de nosotros, dentro del cristiano, nos permite, amados, reflejar a otros un carácter conforme al de Dios. Vivamos conforme al Espíritu. En Gálatas 2, versículo 20, nos dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué bonito, ¿verdad?, que podemos decir que no somos nosotros, que no es por nuestras propias fuerzas, sino, amado, que el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas, ese es el que nos ayuda a vencer, amado, ese pecado, nos ayuda a vencer esa lucha que tenemos, que el mismo Espíritu tiene contra la carne, porque la carne siempre, amado, quiere salir esos deseos carnales, pero cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios nos rige, el Espíritu Santo de Dios nos guía, el Espíritu Santo de Dios hace que podamos vivir conforme a su palabra, conforme a lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que mire, como nos dice en la palabra, debemos andar en el Espíritu y no satisfacer las obras y los deseos de la carne. Así que mire, debemos aprender a vivir una vida cristiana, amado, con el Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿de qué nos vale? ¿De qué nos sirve? No nos sirve para nada. Mire lo que dice aquí, cuando habla de los frutos del Espíritu, y dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué bonito, ¿verdad?, que podemos decir que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo es el que guía nuestra vida, y las pasiones de la carne, los deseos de la carne, amado, que se oponen, ¿verdad?, entre sí, entre el mismo Espíritu. Aquí es donde nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios que guíe nuestras vidas. El mismo Espíritu Santo de Dios es el que hace, ¿verdad?, que tengamos madurez cristiana, que podamos enfrentarnos, amado, ante la batalla del bien y el mal. Amado, ese es el campo de lucha de nosotros. Ese es el campo de guerra que nosotros tenemos. La lucha contra la carne, ¿verdad?, y el espíritu, contra el bien y el mal. Pero qué bueno que nos dice en este versículo, ¿verdad?, 17 de Gálatas, que en medio, amado, de toda esta lucha campal que tenemos contra el deseo de la carne, amado, que es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen, ¿verdad?, entre sí, para que no hagáis lo que quisiere. Pero mire, nosotros somos guiados por ese Espíritu de Dios. Nosotros somos guiados, amados, por ese Espíritu Santo. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y el Espíritu Santo es el que redarguye nuestras vidas, amados. Mire lo que dice la palabra: el que practica tales cosas, el pecado, lascivia, fornicación. Mire, el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Pero nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a batallar contra esos deseos de la carne, amado, contra esos deseos que tiene, amado, mire, esta que está aquí, ese mismo Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda para que podamos alcanzar el reino de los cielos. Ese es nuestro premio mayor. Que nosotros queremos, amado, alcanzar ese premio tan deseado, esas moradas celestiales que Dios tiene preparadas para con nosotros. Así que, amado, tenemos que seguir batallando contra los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a vencer. El mismo Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a que podamos tener esa victoria, amado, que podamos seguir hacia adelante. No se rinda.
No se rinda, amado. Siga luchando, siga batallando en medio, amado, de oración, en medio de búsqueda, en medio de estudio de la palabra, que es la que nos ayuda, amado, a poder alcanzar esa victoria. Así que usted y yo, que somos de Cristo, que vivimos en Cristo, amado, andamos por el Espíritu Santo de Dios. Andamos por ese Espíritu que es quien nos guía, amado, y ese mismo Espíritu Santo es el que manifiesta en nosotros, en el creyente, sus frutos, amado, los frutos del Espíritu que están ahí para nosotros, amado. Qué bonito que podemos decir, amado, que esos frutos del Espíritu nos los ha regalado Dios, que esos frutos del Espíritu moran en nuestra vida, amado, que somos llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, fe, de mansedumbre, de templanza. Y si usted piensa que usted no tiene alguna de esas, pídale a Dios, pídale al Espíritu Santo que lo llene de ese Espíritu, de esos frutos del Espíritu, que son los que nos van, amado, a seguir ayudando, a seguir hacia adelante y alcanzar esa victoria, amado, tan deseada. Así que mire, como dice la lección, andamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne. Así que mire, siga adelante. El Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, que vive dentro del cristiano, nos ayuda y nos permite reflejar a otros un carácter que es conforme, no al mío, ni al suyo, ni al que usted quiere, sino conforme a Dios, amado. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, siga adelante, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ya no vive usted, sino que vive Cristo en mí. Cristo vive en nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde y sigamos gozándonos en el Señor.